Listo, ya está grabando. Pues bueno, una vez más, seguimos con el taller de documentación y trazo de croquis para barrancos. En esta ocasión está de invitado Rubén Rúa del proyecto No Solo Cuerda, un buen amigo. Tenemos ya varios años de conocernos, nos conocimos en Colombia durante el RIC y ahora durante este año celebraron el encuentro de barranquismo en Gredos, en la Sierra de Gredos. Y a la par, publicó el libro de Descenso de Gargantas y Barrancos en Gredos y sus alrededores, en conjunto con Ana, su chica. Y bueno, Rubén, bienvenido. Gracias por regalarme un poquito de tu tiempo para compartir un poco de tu trabajo, tu experiencia documentando barrancos. Y, y bueno, te cedo la palabra para que nos puedas compartir un poco de el trabajo que has realizado y que nos cuentes un poco de qué herramientas son las que tú utilizas para poder documentar barrancos. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Gracias siempre por tu amistad, por ese trabajo tan bueno y tan bonito que haces para el colectivo y, pues, en este caso, por darme la oportunidad de enseñar mi humilde trabajo, que, bueno, a nivel gráfico y demás, pues habrá gente que le guste más, que le guste menos, pero bueno, al final es una seña de identidad, es como estamos, como hemos pensado que queda mejor sin cosas muy elaboradas, sino algo que realmente lo has hecho tú con tu sacrificio y lo importante es que se transmita la información. Yo creo que, bueno, lo más importante de los croquis, más que cómo hacerlo y tal, es que consigan su objetivo. El objetivo principal de un croquis es transmitir información y que esa información sea clara y concisa a la persona que lo lee, porque podemos complicarlo mucho, hacerlo muy complejo, que si al final la persona que lo está leyendo no llega a adquirir la información que le estamos transmitiendo, no hemos cumplido el objetivo. Entonces, bueno, como decías, hemos sacado este año el libro de la Sierra de Gredos, que es una zona del centro de España, muy cerca de Madrid. Y bueno, digamos que no es el primer libro, sino que sería, digamos, la tercera versión de una pequeña guía que entregábamos en nuestro encuentro. Entonces, pues ha sido un poco la evolución. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver un poco el interior de la guía, un ejemplo. Como veis, pues bueno, nosotros hemos considerado que tiene que haber una información siempre imprescindible. Algunos sus guías ponen más, ponen menos, y esta es un poco la idea que tenemos nosotros. En este caso, siempre la ubicación de los descensos, porque de nada sirve hacer un croquis si no sabemos ni dónde está ni nada. Entonces, tenemos aquí, voy a pasarlo por aquí, a ver si encuentro el mapa. Bueno, esto es la guía. Este digamos que sería el mapa general, donde está perdón, que se me ha movido, donde están todos los sectores, que lo hemos dividido por sectores. Y ahora pasamos a una de las zonas, por ejemplo, uno de los sectores, en este caso en Gredos Sur, está este sector, que sería el segundo, con una pequeña introducción, y este sería una ficha ejemplo de cómo nosotros hemos transmitido la información, el conjunto. Este descenso constaría de esta parte con datos técnicos, pues por ejemplo, desde dónde partimos, desde qué población partimos, para tener una referencia a la hora de ubicarnos, tiempos, muy importante, rappel máximo, cuerdas recomendadas, que esto, bueno, es un poco subjetivo, porque puedes llevar un 100 o ir más justo de cuerdas, eso va un poco en función de la técnica barranquista de cada uno, el tipo de anclaje que nos vamos a encontrar, si hay regulación, que en España pues sí que es bastante complejo, porque hay muchas regulaciones de ámbito nacional, de ámbito regional y comarcal, y bueno, también importante si queremos hacer, si podemos hacer combinación, que en nuestra región pues no es
no es fácil porque son zonas de alta montaña y la mayoría no tienen combinación. Y algunas advertencias o cosas importantes. Luego en nuestra guía no hemos querido detallar, o sea, meternos en muchos datos de historia sino ir muy a la información concreta, a información práctica, la descripción, cómo es el barranco que vamos a hacer, aproximación, descenso y retorno, que eso es lo que tenemos aquí. Además de eso, para mí creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener una guía, es un mapa topográfico. Este mapa está sacado del Instituto, digamos, del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, que es el organismo que en España se encarga de todo el tema de la topografía. Que no sé si me imagino que en México es posible que haya otro organismo que se encargue de los mapas. Entonces, creo que ubicar el descenso dentro de un mapa topográfico es muy importante. Aquí vemos la población. Sobre este mapa está pintado el acceso, el descenso y el retorno. Y además de eso, se incluye un código QR vinculado a una base de datos desde donde yo me puedo descargar el track en formato GPX para cualquier dispositivo. Y luego también hemos incluido cosas positivas y cosas negativas, digamos, unos pequeños apuntes sobre, para que no nos hagamos una idea equivocada cuando vayamos a hacer este descenso. Tenemos que saber a lo que nos enfrentamos. Y también, esto es así un poco novedoso en las guías, hemos incluido unos iconos, aquí tenemos tres, pero realmente en este descenso no se incluiría, el del chupete, que es un descenso recomendado para ir con familias y tal, pero en este caso este descenso, como es más técnico, no lo recomendamos para ir con niños y jóvenes. Entonces hemos incluido estos iconos, que son el del jabalí, que simboliza pues, que hay mucha vegetación, que la progresión es complicada, puede haber zonas en las que no hay senda marcada y tenemos que ir utilizando pues, un poco la orientación. Luego el icono de las espadas, que quiere decir que no hay un equipamiento comercial, digamos, que no hay chapas y argollas y ponemos cuerda y nos vamos, sino que hay cordinos, hay anclajes naturales, hay que gestionar la recuperación, pues un poco, esas espadas simbolizan esa batalla, ese factor técnico que nos vamos a encontrar en este descenso. Y luego el copo de nieve pues representa un poco que este descenso se puede hacer en condiciones invernales, es decir, que en época Ok. invernal se congela y pues eso, hay que cambiar completamente de técnicas, ya incluimos técnicas de barranquismo invernal. Y luego, bueno, pasamos ya al objetivo un poco del taller que está impartiendo Pepe. Este es uno de los ejemplos, por ejemplo, de uno de los croquis que tenemos publicados en nuestra guía. Si os fijáis, pues bueno, es un croquis que intenta aportar mucha información porque hemos incluido los anclajes que hay en cada cabecera, que eso hay mucha gente que me dice que no es necesario, pero bueno, creo que a mí sí que me gusta saber, pues si voy a encontrarme Parabol de 10, Parabol de 8, speeds o qué me voy a encontrar, pitones, puentes de roca, pues aquí vemos un poco que tenemos aquí un puente de roca, un pitón. Entonces sí que es una cosa a tener en cuenta. Y luego, pues a mí sí me gusta mucho meter información a mayores para que nos ayude a ubicarnos. Pues, por ejemplo, aquí otra garganta que tenemos que cruzar, información que nos ayude a la hora de planificar incluso la aproximación y el retorno. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo sé que es parto de aquí de un parking, paso un puente, tengo que cruzar, es decir, que cuando vea el puente tengo que cruzar, sigo, hay unas ruinas por aquí, dejo las ruinas a la derecha, hay una confluencia aquí, pues más arriba de la confluencia cruzo. O sea, está hecho todo intentando aportar el mayor número de información posible, aunque a veces no se aprecie, porque parece que están hechas las cosas aquí así al tuntún, pero no. Entonces tenemos referencias de otros dos descensos, por ejemplo, que también que también nos pueden ayudar a orientarnos. Entonces, pues bueno, este sería un ejemplo. Aquí tendríamos otro de los ejemplos de los croquis. ¿Veis? Pues voy pasando por aquí.
vais viendo aquí, pues eso, algunas sendas que pueden partir, que nos pueden ayudar a lo mejor, pueblos. Entonces es un poco la idea de los croquis. En mi caso, he utilizado la simbología del antiguo barranquismo.net, que bueno, es con lo que yo empecé a hacer barrancos hace, pues eso, 13 o 14 años que era la página que más funcionaba, la de barranquismo.net. Entonces, creo que es una simbología sencilla y que nos ayuda a entender las cosas. ¿Cómo he creado estos croquis? Pues bueno, yo conocimientos como pueda tener Pepe, no tengo absolutamente ninguno. Entonces, bueno, en mi caso, las pruebas que hice con Paint fueron muy malas porque la calidad a la hora de exportarlo era muy mala, entonces no me parecía, era desperdiciar el trabajo. Entonces lo que hice fue hacerlos que os voy a compartir la pantalla, en PowerPoint. Ahí, creo que ya lo estáis viendo. Entonces, todos estos iconos, ¿vale? Veis que son individuales. Aquí tengo los que os decía. También las tijeras es uno que no aparecen en muchas guías, pero creo que es importante. Por ejemplo, el roce o corte de cuerda, avisarlo, porque hay veces que aunque se intente equipar bien para evitar los roces, a veces es imposible. Y es el barranquista el que tiene que gestionarlo. Entonces, bueno, pues aquí si lo veis, estos son los sectores que os contaba, la ubicación de los barrancos, y esto, pues bueno, son un poco los croquis. Aquí veis que es una herramienta muy sencilla, que prácticamente es como el Paint, que yo puedo aquí utilizar esta herramienta. Veis que yo voy dibujando aquí. Luego lo puedo cambiar de color, voy dibujando el perfil, ¿veis? Lo puedo luego modificar los puntos, si este le quiero hacer así un poco más aquí, o si quiero meter un poco de verticalidad. Aquí voy jugando con ello. Evidentemente, esto es una herramienta de principiante absolutamente. Pepe estará pensando que es un poco, un No, no, poco no. cutre, No, no, no. pero De hecho, el PowerPoint termina siendo una herramienta muy funcional por esta facilidad de editar. O sea, que tú, eh, digo, lo vamos a ver, lo veremos durante el taller, ¿no? Tienes más o menos tú tu trazo del perfil, entonces, así como lo acabas de hacer, es como yo lo sugiero hacer. Se traza el perfil más o menos, ok, tengo este rapel, tengo este resalte, tengo esta línea, este tiro es muy vertical o tiene una cueva, ya lo vemos a detalle, pero también la ventaja que tiene es que a muchos nos sucede que tienes un rapel de 2 metros y después tienes un rapel de 30. Entonces, ya empezar a jugar con las escalas, a veces hay quienes son muy detallistas y ponen una retícula ¿no? Cada 3 bloques son 10 metros, ¿no? Entonces lo empiezan a hacer. Pero cuando tienes rapeles muy pequeños, pues ya termina siendo la referencia muy insignificante. Entonces, muchas veces diseñamos en función, como tú decías, y lo mencionaste al inicio, de la claridad con la que queremos transmitir la información. A veces, para quienes descendemos barrancos, es muy fácil identificar, bueno, que cada uno de estas verticales es un rapel, pero puede o no ser un rapel, porque puede ser que se pueda evitar por la derecha o izquierda, etcétera. Pero algo muy importante sí es que yo lo que les menciono en los talleres es que al menos el rapel más alto, el tiro más alto, sí gráficamente sea más fácil de identificar en el dibujo, porque te da una referencia de que si el tiro más alto lo vas a tener al inicio, a la mitad o al final del barranco, ¿no? Entonces, la herramienta al final les va a dar perdón, el programa les va a brindar las herramientas que les parezcan cómodas y el taller no es limitativo a un solo sistema, ¿no? Ya se están por ahí desarrollando herramientas para hacer los croquis de manera más fácil, ya softwares más especializados, pero ninguna está ahorita disponible, todas están en desarrollo y más adelante esperemos ver qué tan fácil podemos lograr un trabajo así de detallado o que nos dé al menos la base para que después en PowerPoint le podamos incorporar información adicional al croquis. sí, en este caso yo, por ejemplo,
lo que hago para no empezar con el trazo, digamos, con la línea directa, lo que hago es ir creando, en este caso, a ver dónde lo veo, pues voy poniendo líneas, simplemente solo líneas aquí, y voy creando esto para ir graduando bien a la hora de, para hacer modificaciones o lo que sea. Es decir, hago primero con líneas, Sí. voy aquí para que quede bien y luego ya una vez que he terminado, ya es cuando hago el trazo continuo, digamos. Lo hago por encima Ah, y ya, ya ya, ya. sé, Sí, es un buen tip. esto lo corto, quito lo demás y ya solo tendría que pegar el trazo y ya se me queda todo bien hecho a la medida. Pero sí es cierto que si hay una cosa que yo reconozco que hago mal es la escala. O sea, que puedes encontrar un rappel de 15 aquí, por ejemplo, con una longitud de X centímetros y aquí uno de 35 que mide prácticamente lo mismo que el de 15. Ya. Es complicado, sobre todo cuando yo trabajo en este tipo de hoja, digamos, que al principio pues vas siendo más generoso, a lo mejor con los rápeles, y cuando llegas aquí al final tienes que ir recortando. Entonces, pues bueno, es como el que pinta en una hoja de papel y solo tiene una hoja, pues al final intentas hacerlo lo mejor posible, pero en mi caso, sin tener suficientes conocimientos gráficos, pues no queda otra cosa. Pero sí que es una herramienta que yo recomiendo porque es muy sencilla, porque puedes mover los elementos, los cortas y pegas árboles o lo que sea. Entonces puedes jugar mucho con esto. Y lo que más me gusta es la calidad que tiene a la hora de exportarlo. Que tú cuando lo exportas quedan definidas todas las líneas, que a mí es una cosa que me gusta. Por ejemplo, para los mapas, aquí tenéis el ejemplo del mapa, que queda muy definido a la hora de meter los colores, pues eso, porque yo he intentado representar zonas de paso por finca privada con un color morado, pero que también es camino, que puede ser de ida o de vuelta, o sea, en función un poco de eso, le pongo unos colores u otros y con esta herramienta, pues sí que me permite dibujar muy fácilmente, pues a la hora de seguir una línea o lo que yo quiera seguir. Veis aquí que estoy haciendo una de ejemplo. Sí, Si sí. yo me voy de esta, por ejemplo, un poco, modifico puntos y me permite llevarlo a su sitio, cambiarlo de color de forma sencilla. Entonces, para mí, me resulta útil porque no requiere de conocimientos. Claro. Y Sí, al final creo que es uno de los programas más nobles, más fáciles de trabajar. Hay programas más profesionales, ya cada uno decidirá cuál usar, pero para mí PowerPoint termina siendo, yo creo que todos en algún momento de nuestra formación nos tocó hacer algún trabajo en PowerPoint y al final ya nada más es cuestión de jugar con la posición de las formas y tal, pero lo importante es eso, tener como esa disposición a trabajar en el detalle, en que, por ejemplo, algo que mencionabas de las escalas, a veces la escala del rapel puede o no ser tan importante, por eso yo les digo, al menos el rapel más alto sí simbolízalo, o sea, sí hazlo más grande, que se note, pero lo demás a veces es más importante ampliar más una zona, por ejemplo, en el caso del R3, que marcas ahí que hay un R3 y un R3 bis, que me gusta esa forma en la que ilustras que hay un bloque al centro, que tiene sus dos anclajes, que tienes un tiro al margen derecho, a otros dos anclajes, y que te cambia la configuración del descenso. O sea, en lugar de tener 25 al centro a un árbol y luego 20 en el R4, bueno, aquí tienes 15 al R3 bis y de esas placas tienes otros 30, ¿no? Entonces, hay barrancos que tienen estas dobles instalaciones, hay barrancos que tienen estas alternativas, como lo platicábamos hace un rato en el caso del Nuria, que el croquis del Nuria que está público, le falta muchísima actualización. Y el que han hecho para el RIC, o sea, ves el croquis inicial y ves el croquis actual y pareciera que son barrancos totalmente diferentes.
que al final de cuentas lo son por el equipamiento que llevan, que han tenido con los años. Pero el caso de trabajar así a detalle y con estos símbolos que vas incorporando como la tijera, yo a veces lo ponía solamente como un símbolo de advertencia, un símbolo Sí, rojo de advertencia y le ponía, ¿no? Precaución, roce de cuerda. Así lo tengo en algunos croquis. Pero sí, algunos. estos iconos que se van sumando de los diferentes libros, yo lo que he hecho es tratar de incorporarlos a la simbología que tenemos e ir haciendo una simbología más rica en cuestión de elementos gráficos para poder documentar los barrancos. Mm. Claro, es que el triángulo de advertencia, por ejemplo, este que vemos aquí, Sí, ese es el que comentas. Inicialmente todos los roces los marqué con la señal de peligro. Sin embargo, cuando quería diferenciar, por ejemplo, en este caso, aquí había dos señales de peligro en sí, los claro, croquis iniciales, porque uno era de roce y otro era de que aquí se cuela la cuerda en una grieta muy profunda que hay. A la hora de recuperar, la cuerda cae en esa grieta y entonces se engancha y es muy ya. difícil de recuperar. Entonces, la forma de diferenciar cuando era un peligro de enganchar la cuerda o otro peligro, de diferenciarlo del roce, era incluyendo otro símbolo y entonces pensé en las tijeras. No, está perfecto. Creo que enriquece mucho este tipo pues, de charlas y de que la gente durante el taller lo pueda ver, porque nos ayuda a entender de que esto no es algo estricto o algo fijo. O sea, si tú al final tú lo manejas aquí al inicio del libro, eh, esta parte que es la simbología, los símbolos que utilizas a manera de leyenda y la gente va familiarizando con esto, ayuda a que al momento de hacer la lectura del croquis, pues sea más fácil, Mm. ¿no? Y a mí me gustó mucho lo que incorporabas de los símbolos como del jabalí o de las espadas, que le das una clasificación a estos barrancos, pero también el trabajo que hiciste en cuanto a que algunos parabols o algunas le pones incluso el diámetro. O sea, Sí, si está equipado con parabol de 8 está equipado con parabol de 10 pues eso habla de un trabajo adicional que no muchos tienen en sus sí. guías. De Y hecho, sí, mucha gente que me lo comentaba, que a lo mejor es información demasiada información, que eso también, pues para gustos los colores, el poner si la instalación está a la izquierda, está claro, en el centro, está, pues eso, dónde se ubica la instalación, qué tipo de anclajes nos vamos a encontrar, por ejemplo, si son opcionales, por ejemplo, si es destrepable, pues pongo que es opcional, porque a lo mejor pues es un rappel arrampado que no es bonito o lo que sea, entonces le pongo opcional. Pero claro, para mí sí que es muy importante. Voy a ver si encuentro por aquí algún otro ejemplo de barrancos. Por ejemplo, este es uno de los últimos barrancos que hemos abierto. Ya pongo aquí, en algunos, pongo cuando es un acceso, por ejemplo, que como veis tiene jabalís, sí, claro, esto es un acceso que no hay una senda, digamos. Veis que lo he representado aquí con vegetación muy abundante. Toda esta zona de aquí es muy difícil de transitar, por aquí ya hay menos vegetación, pero no hay un punto de entrada al barranco, no hay un sitio que digas, vale, aquí se empieza porque a partir de aquí es plano. No, lo único que de aquí hacia arriba no hay resaltes interesantes. Entonces, sí que pongo aquí, por ejemplo, el dato de los metros sobre el nivel del mar. Saber que tú, si vas con tu altímetro, con tu reloj, dices, vale, más o menos ya voy a cota, ya me voy aproximando a 2000 metros. Y lo que hablábamos de los anclajes, por ejemplo, que está ahí un poquito escondido, esta apertura, que en nuestro caso, como las aperturas las hacemos entre dos personas, tenemos que ir, digamos, con un material muy ligero, muy minimalista. Y una de las técnicas que utilizamos son los puentes de roca, los Avalacops y los Parabol de 8. Aquí veis ejemplos de Parabol de 8. Y ahí sí que
creo que es muy interesante en estos barrancos, sobre todo de aventura, no en un barranco comercial, porque pues al final en esos barrancos nos da un poco igual porque sabemos que van a estar las argollas puestas y nos da igual que el parabolsa de 10, de 12, porque sabemos que va a estar muy bien equipado. Pero en estos, yo, si voy a hacer este descenso, sé que voy a tener que llevar cordinos y maillones porque hay muchos puentes de roca, hay muchos Claro, abalacops. Y eso es una referencia que a mí a la hora de planificar la actividad me va a ayudar, el poner el tipo de anclaje. Yo también eso lo puedo poner en la descripción, en el texto, poner que la descripción, que la mayoría de las cabeceras están instaladas con puentes de roca artificiales o abalacops. Pero a mí me gusta más trabajar toda la información posible en el croquis. Si hay gargantas, que nosotros le llamamos gargantas a otros barrancos que entran, si hay gargantas importantes que entran, si hay aportes pequeños pero que nos sirven de referencia para ubicarnos, ese tipo de cosas, zonas estrechas, caos de bloques, que muchas veces parece que no aportan información, pero a la hora de hacer descensos largos, como puede ser este el caso, sí que nos ayudan mucho a ubicarnos donde estamos. claro. Entonces, A nosotros nos pasó en el barranco de Fontalba. Yo había estado bajando en el móvil los croquis y ese día me invitaron una noche antes, salimos en la mañana, no había bajado yo la guía. Dije, bueno, alguien la habrá bajado. Estábamos ya en los últimos rapeles, nos adelantamos. Ninguno de los que estábamos al frente, éramos seis, éramos un grupo grande, estábamos seis. Ya en el último rapel, antes de las vías del tren, sabíamos que ya las teníamos a vista, pero teníamos dudas porque encontramos en un árbol a la derecha un anillo de cuerda con un mayón y no sí, sabíamos si ese era el que estaba marcado en el croquis como 30 a una cabecera que alcanzábamos a ver más abajo con cadenas. Y resulta que el croquis que llevaba una compañera plastificado y tal, era un croquis muy viejo. Entonces no estaba marcado, no sabíamos si del árbol a las placas, calculábamos que eran 30 a 35 metros. Yo tiré una línea, se fue un poco más de la mitad de mi cuerda, yo llevaba un 60 y, y bueno, ningún rapel de croquis marcaba 35. Entonces fue pues que bajaran los que llevaban cuerdas y llegar arriba y sabíamos que de ahí era el último rappel que era el que marcaba de 60, pero en el croquis que llevábamos no estaba actualizado y no marcaban este aro de esta argolla. Y resulta que había otra cabecera oculta al centro que no iba por el activo, eh, que bueno, también era un rappel interesante, pero no estaba marcado en el croquis que claro. llevábamos. Sí que creo que es Entonces, importante, aquí por ejemplo en este otro ejemplo de croquis, líneas cuando van por el activo, como pueda ser esta de aquí, que sí, van por el agua, o cuando van por fuera del agua, porque yo también, sabiendo que hay líneas por fuera del agua, puedo afrontar un descenso con más caudal. O sea que es información, digamos, que a lo mejor a simple vista no la vemos, o si no conocemos al autor de los croquis, no sabemos si está hecho por casualidad, el ponerlo aquí alejado de lo que sería el perfil, puede ser casualidad, o si el estilo que tiene el autor del croquis pues es un poco así más detallista, pues podemos saber que esto va a ir por fuera del agua, que prácticamente no tocamos el agua, que puedo afrontar el descenso con un caudal más fuerte. claro. Y bueno, también ahora con lo que decías, yo sí que tengo aquí, no sé si se verá, voy a dejar de... Aquí veis, esto es una lámina que tengo una línea, un circulito en negro para que se vea, si no se aprecia, es una lámina de transparente, una hoja transparente. A mí me gusta mucho imprimir las topos en este tipo de papel porque aguanta el agua, se puede arrugar y tal. Y algunas mochilas, como por ejemplo las Caverland, sí que traen un portarreseñas Sí, sí. que con el fondo de la mochila en el papel blanco, pues se ve queda el dibujo muy, muy destacado. Entonces es otro sistema de poder llevar las reseñas a mano en la mochila. Perfecto. No, hermano, pues al final creo que esta información que nos compartes nos ayuda. Tomaré como referencia algunos de los croquis que compartes en el libro para que pues los alumnos del taller puedan darse una idea
de qué es lo que, de qué es lo que se está haciendo actualmente, porque esto pues se acaba de publicar este año. Durante el taller vamos a ver publicaciones de 2018 y de los primeros libros que tenemos de documentación de barrancos de los noventas, para que vean cómo ha ido evolucionando esto y que al final de cuentas el principio termina siendo el mismo. Y lo comentabas al inicio de la charla. La información que se plasme sea lo más fácil de entender para el usuario. Este, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu amistad Nada, mi agradecimiento a ti, como siempre, por contar conmigo. Y y nada, cualquier cosa, pues bueno, estoy a vuestra disposición. Si cualquiera quiere contactar con nosotros, pues bueno, ya sabéis dónde estamos a través de redes sociales. Nos podéis localizar y nada, abierto a cualquier propuesta que quieras, como siempre, Pepe, que lo que nos falta es tiempo, por desgracia. así es. No, pues muchas gracias, Rubén. Seguramente si salieran dudas o comentarios, te los haré llegar y en las siguientes sesiones del taller vemos si podemos tener una retroalimentación por parte tuya. Sin problema, encantado como siempre. Vale, hermano. Saludos, gracias.